Yo soy Iván Guerrero de Luz, vengo de una gran familia de brujos blancos que antes de que naciera estaba en guerra con dos grandes familias de brujos negros. Gracias a la meditación he podido llegar hasta el cuarto o quinto escalón del infierno y he podido llegar al cielo con los grandes arcángeles. Esta anécdota me pasó una vez que yo estaba como por allá, como en un gran país. Y en ese momento entonces yo tenía como dos trabajos, pero esos dos trabajos no me alcanzaban para los gastos de todos los días. Y en ese momento entonces yo tenía como un conocido, un amigo que él me dijo que podía pasar es que la hoja de vida a un puesto ahí para que me asignaran un trabajo. Y cuando llegamos como a este puesto, entonces lo único que había era como trabajar como los que hacen como puentes, y era como uno con una paleta y todo el día dándole paso a los carros. Cuando este compañero mío oyó ese trabajo, él se puso como todo asombrado y se le abrieron los ojos. Y dijo que él no quería ese trabajo, que él prefería vivir así con los dos trabajos que tenía y no meterse en eso. Y entonces en ese momento él después me contó una historia toda extraña. Y en ese momento yo solo me reía diciendo que él estaba como loco. Cuando yo llegué, entonces yo tenía como dos trabajos uno por la mañana y uno por la tarde y había conseguido este otro por la noche. Cuando de un momento a otro, entonces yo empecé como con esa paleta a dejar pasar los carros y estaban como construyendo las vigas que faltaban como del puente. Y yo solo con estar trabajando ahí como 2 días, entonces de un momento a otro el encargado de eso dijo que no, que me daba el día libre y yo como todo extrañado porque solo llevaba como 2 días, pero yo no le dije nada porque un día libre es un día libre. Entonces en el momento yo lo acepté. Y así pasó todo el día. Y ya cuando al otro día volví como a este trabajo, ya habían echado como una base o una viga del puente que le faltaba. Y cuando yo me acerqué como a este puente, tenía como pedazos de ropa que se le salía por los lados. Y lo estaban como tratando de arrancar. Y en ese momento los que estaban arrancando esta ropa me dijeron que no, que eso era ropa que se le había caído a los trabajadores por la noche y que no tenía nada que ver. Y entonces en un momento yo no le puse cuidado. Cuando yo me iba a trabajar a este lugar, eso era lleno como, ese puente era como por debajo lleno de pura gente esa que vive como en las calles. Y eso era lleno por todos lados. Y así pasaron varias semanas, cuando tenían que echar como 2 vigas más en ese momento. Y entonces yo pensé que me iban a dar es que el día libre. Y no, en ese momento entonces el encargado de esta hora me dijo que no, que llegara un poco más tarde ese día, que no había problema. Pero como yo estaba trabajando, yo tenía dos trabajos y vivía como un poco lejos de ahí, entonces ese día yo llegué como más temprano. Y cuando yo llegué solo estaba el turno como de la tarde, que porque el otro señor ya estaba como retrasado y que todavía no le había recibido el turno. Pero me dijo que ya me conocía y que siguiera, que tranquilo, que no había problema. Entonces en el momento solo me vio esta persona y no había nadie más. Y yo llegué y me metí como en un hueco donde que yo siempre metía, que ahí me acostaba como a dormir de vez en cuando. Y ese momento entonces yo estaba como muy cansado y llegué y me recosté como encima de unos costales que había hecho ahí. Cuando de un momento a otro me quedé como dormido y ya era como de noche, entonces yo me desperté todo asustado porque me iban a regañar. Cuando yo empecé a oír que era un montón de personas que decían que la soltaran, que ellos no habían hecho nada, que lo único que ellos estaban haciendo era dormir debajo del puente. Y entonces el encargado le dijo que no, que ellos los tenían que amarrar a estas varillas donde iba a caer el cemento, que porque eso era es que para que este puente durara muchísimos años. Y yo yendo todo como por allá escondido en otra parte. Cuando de un momento a otro entonces dejaron como caer todo este cemento encima de esas personas. Y esas personas solo gritaban del desespero porque se estaban ahogando con este cemento. Y ahí me di cuenta que algunas de estas personas dejan como las manos por fuera. Entonces cuando se seca eso, quedan como pedazos de ropa o de trapos. Y yo al ver todo eso, entonces lo mejor que hice fue meterme como por un hueco que yo tenía, por si alguna vez llegaba tarde, y por ahí llegué y salí a esa hora y salí corriendo.
Y era tanto el susto que yo tenía que no fui ni a reclamar la paga de esa semana. Si te gusta esta historia o quieres oír alguna otra, por favor, deja tu comentario.